de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús. Levantemos nuestras manos a Jesús. Oh, oh. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús, oh, a Jesús. Ninguna fuerza ni reino aquí, ninguna creación o cosa natural, ninguna ciencia o forma de pensar fueron antes que estuvieras tú. Ninguna historia, ningún país, ninguna maravilla conocida aquí, ningún tesoro o fuente de poder
se pueden comparar. En la cruz te entregaste tú, moriste con rechazo y soledad, como una flor pisoteada allí. Sufriste tú, pensando en mí, pensando en mí. Ninguna fuerza ni reino aquí, ninguna creación o cosa natural, ninguna ciencia o forma de pensar fueron antes que estuvieras tú. Ninguna historia, ningún país, ninguna maravilla conocida aquí, ningún tesoro o fuente de poder nunca a ti se pueden comparar. En la cruz te entregaste tú, moriste con rechazo y soledad, como una flor pisoteada allí. Sufriste tú, pensando en mí, pensando en mí. Oh, en la cruz te entregaste tú, moriste con rechazo y soledad, como una flor pisoteada allí. Sufriste tú, pensando en mí, pensando en mí, como una flor pisoteada allí. Sufriste tú, pensando en mí, pensando en mí. Muy buenos días, amada iglesia, amigos que nos conectamos cada semana. En esta mañana estamos aquí como iglesia dándole la bienvenida a todos los que se conectan por las redes sociales, por el Facebook o por el YouTube. Queremos enviarles un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Pedirles también que confíen en el Señor cada mañana, cada tarde y cada noche. En esta mañana queremos compartir la palabra de Dios con ustedes una vez más, y hoy día estamos leyendo el libro de Lucas capítulo 5, versículo 17 al versículo 26. La historia es de la sanidad de un paralítico, y en esa historia, en esa escena, encontramos muchas cosas que nos pueden ayudar a conocer más a Jesús,
a amar más a Jesús, a servir más a Jesús. Por eso en esta mañana quiero orar para pedir que Dios bendiga tu vida, tu familia y de una manera muy especial en este momento con su palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por darnos la oportunidad en esta mañana. Te bendecimos, Padre. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le he puesto como título a este mensaje, Jesús, la mejor opción de vida. Ya que estamos en estos tiempos de elecciones donde uno dice que hay que escoger el mal menor, otro el mal, entonces, pero no hay bien sino mal. Pero aquí quiero presentarles al candidato perfecto que tú necesitas para que pueda ayudarte a salir adelante, Jesús. Y por eso le he puesto como título, Jesús, la mejor opción de vida. Jesús, en este texto que vamos a ir analizando en Lucas capítulo 5, versículo 17 al versículo 26, encontramos que Jesús ya era un personaje público. Jesús ya no era tan incógnito, no era un desconocido. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a apreciar, a disfrutar su relación con él. Y ahora lo que encontramos es a un Jesús ya conocido, amado, admirado por gente necesitada, pero así como él era ya conocido, amado por gente que tenía mucha necesidad, había unos religiosos que se conocen como los fariseos o los escribas, comenzaban ahora ya a ponerle atención a Jesús, no para aprender de él, sino para observarle y encontrar sus errores. Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Ahora Jesús tuvo que morir en una cruz. Pero desde el río Jordán, donde él empieza a identificarse con la humanidad, él empieza ahora a crecer poco a poco y de pronto ahora encontramos a Jesús en la etapa de que se conoce como el año de la popularidad. En ese tiempo, por ejemplo, donde Jesús hizo muchos milagros, muchas cosas buenas a favor del pueblo. Jesús llegó a ser conocido y reconocido en la Biblia con estas palabras. Dice por ejemplo, en Lucas 24:19, y ellos dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Jesús estaba en ese nivel de popularidad, un hombre, un profeta poderoso en obra y en palabra. Y ahora en esta escena, cuando están sanando al paralítico, lo vemos así, obrando con poder, con palabra. Ahora, yo quiero preguntarles y hacerles esta pregunta. ¿Por qué Jesús es la mejor opción de vida? Bueno, vamos a ver por dos razones. En primer lugar, decimos que Jesús es la mejor opción de vida porque Jesús, frente a los fariseos, tuvo una actitud. Frente a la observación de los fariseos, Jesús tuvo una actitud. Esa es la primera cosa que ustedes deben entender. ¿Y qué es lo que encontramos? Frente a los fariseos que estaban observándole, ahora, ¿qué ha hecho el Señor? Es enseñar con poder en medio de ellos. Así es, por eso decimos que el Señor Jesús es la mejor opción, porque tuvo la capacidad de enseñar con poder en medio de los fariseos, los maestros de la ley que estaban alrededor. Como dice ahí en el versículo 17, y un día que él estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que había venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahora lo que encontramos en este primer versículo, en 17 de Lucas capítulo 5, encontramos algunos detalles. En primer lugar, nos dice aquí el texto, un día. Y cuando habla de un día,
no se está refiriendo de el día, que es el día sábado. Entonces, la primera cosa que notamos es que el Señor Jesús estaba en un día de la semana. No sabemos qué día, pero era un día de la semana. En segundo lugar, notamos que es un hecho real. Esta historia no es una fábula, es una historia real. Aparte de esto, que era un día de la semana, que era un hecho real, encontramos que era en una casa, no era en una sinagoga. Entonces ya tenemos dos detalles que nos dice el texto, que este hecho sí ocurrió literalmente. Ahora, la presencia de fariseos y maestros de la ley que habían venido de distintos lugares, esa es otra evidencia que no era un día sábado, era en una casa, en un día de la semana. Por tanto, mis hermanos, mis amigos, este texto que habla de la curación de un paralítico es real, ocurrió y por tanto no podemos dudar de ninguna manera. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran supuestamente hombres piadosos que tenían mucho interés de escudriñar la ley. Pero todo aquí, pero casi nada acá. Y aparte de esto, no conocían al Señor. Dicen los expertos que había por lo menos 6,000 maestros piadosos influyentes en las sinagogas. Y los doctores de la ley eran oficiales entrenados en la ley de Moisés, también conocidos como escribas. En efecto, eran los abogados religiosos de los fariseos. Eran hombres con mucha formación, con mucha preparación, hombres que les gustaba debatir, hombres que les gustaba los primeros lugares, hombres que pensaban que eran mejores que otros. La diferencia de Jesús con estos hombres, que aquí se menciona fariseos y maestros de la ley, es abismal. ¿Por qué? Porque nos dice el texto que Jesús enseñaba en el poder del Señor. Esa es la diferencia. Los fariseos enseñaban en el poder de su tradición, en el poder de su razonamiento. Jesús enseñaba en el poder del Espíritu Santo, un poder que estaba dentro de él. En cambio, los fariseos tenían que tomar el poder de la tradición, de la historia, de los antepasados, para poder argumentar. Y por tanto, no había poder espiritual en la enseñanza de los fariseos. Los fariseos no tenían autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban una cosa, pero ellos no hacían lo que enseñaban. Y por eso el Señor Jesús un día les dijo en Mateo 23:3, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. La hipocresía era ya sinónimo del fariseísmo de ese tiempo. Por eso los fariseos que estaban ahí sentados mirando al Señor Jesús, estaban ahí para observar. Los fariseos dicen que estaban sentados cuando el Señor enseñaba. Ahora ellos no estaban sentados para oír al Señor. Ellos estaban sentados, ubicados estratégicamente. Era una casa, no sé en qué lugares. A ellos les gustaban los primeros lugares. Tal vez han estado adelante para escuchar bien. Pero ¿por qué estaban sentados? Para observar a Jesús y inmediatamente encontrarle una falta. Se habían ido como peritos, como investigadores, para encontrar una falta al Señor Jesús. Sentarse para oír a Jesús es bueno, pero sentarse como un fariseo para observar a Jesús no es bueno. Y eso te debe llevar a reflexionar, a todos nosotros nos debe llevar a reflexionar.
cuando yo me siento para escuchar la palabra? ¿Me siento para oír, aprender y obedecer a Jesús? ¿O me siento simplemente para observar? Si te sientas simplemente para observar, te estás sentando como un fariseo y por tanto no vas a disfrutar, no vas a experimentar lo que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que encontramos aquí. Jesús enseñó con poder en medio de los fariseos. No solamente esto, sino también Jesús era un hombre muy manso, un hombre muy dócil, un hombre muy servicial, un hombre con mucha paciencia. En segundo lugar, encontramos que Jesús escuchó con paciencia a los fariseos que opinaban en su contra. Estos fariseos no se quedaban callados, no guardaron tiempo, inmediatamente comenzaron a encontrarle un error al Señor Jesús cuando dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, y inmediatamente de su corazón seguro que se llenó de cólera. Su mente dijo, no, esto no funciona, él no es así. Ya tenían ahora una pequeña conclusión. Mira lo que dice en el versículo 21, Lucas capítulo 5, versículo 21. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí encontramos su primera conclusión a la que están llegando estos hombres. Estaban ahora diciendo, ¿quién es este? ¿Qué se cree? Y el Señor todo estaba escuchando con paciencia. El texto nos dice que los fariseos estaban ahora, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban revelando, estaban cumpliendo su misión de encontrar faltas en el Señor Jesús. Por eso nos dice, comenzaron a discurrir. Ahora, el verbo comenzar aquí se usa para un primer paso de una acción. Y aquí empieza ahora la primera acción que están tomando para llevarlo a la condenación hacia la cruz del Señor Jesús. Aquí empieza, de aquí empieza ahora ya a encontrarle errores al fariseo. Eso fue el primer paso para condenar. Los fariseos no se callaban en nada, inmediatamente encontraron un motivo para opinar en contra de Jesús. Y por eso dice el texto que ellos empezaron a discurrir, y discurrir es debatir en interno. Seguro que se juntaron y dijeron, mira, ya encontramos algo que no está bien, algo que no falta que está cometiendo. ¿Y cuál es la conclusión? Dijeron, esta es una blasfemia. Jesús está blasfemando. ¿Qué es blasfemar? Blasfemar es difamar, es insultar, burlarse. ¿Y qué es lo que estaban diciendo? Que Jesús se está burlando de Dios, que Jesús está deshonrando a Dios. Los fariseos nunca quisieron reconocer a Jesús como Dios, nunca quisieron reconocer a Jesús como el Mesías. Ahora, es verdad, Dios es el que perdona pecados, pero Jesús es Dios hecho hombre. Y por eso ahí estaba enseñando en el poder del Señor. Los fariseos no conocían a Dios y tampoco conocían a Jesús. Por eso en Juan capítulo 8, versículo 47, el Señor Jesús le dice, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Esa es la diferencia. Estos hombres se sentaron ahí para observar a Jesús, pero no para oír y aprender de Jesús. Y ahora están llegando a la conclusión que Jesús es un blasfemo. ¿A dónde podemos terminar nosotros? ¿A dónde podemos llegar si verdaderamente nosotros no tenemos intención de querer conocer a Dios? Podemos terminar opinando en contra de Dios. Podemos terminar rechazando a Dios. Podemos perder muchas bendiciones del Señor. Por eso Jesús dijo que los fariseos eran ciegos que guiaban a otros ciegos. ¿Y cuál es el resultado? Que los dos iban a caer en un hoyo. Y eso es lo que han hecho los fariseos, de hacer
o distraer, confundir, alejar de Dios a mucha gente. Jesús era un hombre manso que les dejó hablar, que sabía explicar muy bien, que sabía perdonar, sabía también discernir la maldad de los hombres. Por eso decimos, frente a los fariseos, el Señor Jesús enseñó con poder. Frente a los fariseos, Él les dejó hablar, les permitió hablar y les escuchó. Y en tercer lugar, frente a los fariseos, Jesús les hizo público. Les sacó a luz sus murmuraciones. Ahora, ¿qué dice el texto? Mire lo que dice en el capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Dice así: conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿por qué discurrís en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Este versículo tiene mucho para explicar. Hay teología aquí. Pero solamente quiero decirle lo siguiente. El Señor Jesús es superior en autoridad, en sabiduría y en humanidad. Ellos estaban murmurando, internamente estaban hablando del Señor y a Jesús ya conocía. Por eso aquí el verbo dice, conociendo. Aquí habla de una comprensión inteligente, donde el Señor Jesús había notado, escuchado todo, había entendido todo lo que había en esos hombres. ¿Y qué es lo que le dice? Jesús le dice, ustedes tienen un problema en su corazón. El Señor Jesús no solamente entendió lo que pensaban, también entendió lo que estaban deseando dentro de su corazón. El Señor no está hablando de una suposición, de aparentemente de lo que están hablando los fariseos, sino literalmente de lo que están haciendo ellos o ocurriendo en el acto. El Señor sabía todo esto. Jesús tiene la capacidad de entender los pensamientos y describir la condición de los corazones de los fariseos. Los fariseos murmuraban de Jesús y criticaban sus palabras por envidia, por celos, por ignorancia, por orgullo. Así es. No es porque verdaderamente estaban amando al Señor. Por eso Jesús un día les dijo, hipócritas, ¿sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo? Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? Lucas capítulo 15, versículo 56. ¿Qué es lo que les está diciendo el Señor? Les está diciendo, ustedes dicen que estudian la ley, ustedes dicen que saben todo, pero no se dan cuenta de lo que Dios tiene determinado, planeado para este tiempo. Él estaba ahí. Como dice Mateo, Emmanuel, Dios con nosotros, estaba presente. Pero estos hombres que decían ver, que decían saber, no se daban cuenta quién estaba delante de ellos. Pero había otras personas que sí pudieron darse cuenta. Jesús es mejor que cualquier tomógrafo que hay ahora, que cualquier máquina de resonancia magnética. Cuando uno tiene un problema en el cerebro, te meten a la resonancia, o al corazón, una tomografía. ¿Para qué? Para ver con más detalle tu problema. La mirada de Jesús, el oído de Jesús, es tan exacto que puedes saber lo que estás pensando, puedes saber lo que estás deseando, puedes saber lo que estás esperando. Lo que tú tienes adentro, aunque no lo hables, ya Él lo sabe. Por eso, mis queridos hermanos, Jesús es la mejor opción. No la religión, no los religiosos, no la política, no los políticos. Jesús es la mejor opción para la vida. Jesús es la mejor opción para la vida. Por eso, mis hermanos, mis amigos, necesitamos nosotros convencernos de Jesús para poder vivir
en paz, para poder vivir tranquilos, para poder vivir con esperanza cada día. Para Jesús es muy fácil perdonar pecados, porque Él es Dios, porque Él murió en la cruz, derramó su sangre y con eso puede perdonar todo nuestro pecado. Para Jesús es muy sencillo levantar a aquel que está en el piso, porque tiene ese poder para hacerlo. Pero para los religiosos es imposible que alguien pueda perdonar. Para los religiosos es imposible que alguien pueda levantar un paralítico. Pero ahí estaba Jesús enseñando. Su palabra era suficiente para hacer las cosas. Por eso en segundo lugar decimos, Jesús es la mejor opción. Frente a los religiosos enseñó, les escuchó y les sacó en público todas sus murmuraciones. Frente a los problemas del hombre, en segundo lugar, Jesús frente a los problemas del hombre, ¿qué hace? En primer lugar, acepta o aceptó a los que se acercaron a Él. Mira lo que dice el texto. Ahí en Lucas capítulo 5, versículo 18 y versículo 19, dice así. Y he aquí, unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo, debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniendo en medio delante de Jesús. Lucas 5, 18 y 19. Ahora encontramos la otra realidad. Ya no miramos tanto a los fariseos, ahora miramos más a lo que Jesús está haciendo a favor del hombre con necesidad. Lo que Jesús puede hacer con tu vida, con mi vida, con tus problemas, con tus necesidades. Ahora encontramos la situación de un hombre que tenía una condición de salud muy complicada. No había silla de ruedas en ese tiempo. Lo llevaron con su cama, literalmente. La condición era tal que no pudieron moverlo, sino que lo llevaron con su cama. Seguro que ha estado muy adolorido, seguro que ha estado ya los huesos tanto tiempo paralizados, las articulaciones que no podían moverse. Entonces, este hombre tal vez esperaba morir pronto. Pero ¿qué es lo que encontramos? 4 amigos. Lucas no nos dice que son 4, pero Marcos sí nos dice que eran 4 personas que cargaron a este hombre. Lo sacaron de su casa, con cama y todo. Lo llevaron por el camino. Llegaron hasta la casa. No sabemos de quién es la casa. No sé si es de Pedro o de otro discípulo, porque en la casa de Pedro sanó a su suegra el Señor Jesús y ahí se reunió mucha gente. Podría ser la casa de Pedro. Pero ¿qué es lo que notamos aquí? Que este hombre enfermo, necesitado, no hubiera podido llegar hasta Jesús si los 4 amigos no hubieran hecho su esfuerzo, hubieran hecho su parte. Trajeron a este como se encontraba y lo llevaron hacia Jesús. Los 4 amigos del enfermo eran hombres valientes y estuvieron decididos a ayudar a esta persona. Y eso es lo que valora el Señor Jesús. Él dijo, cuando das de comer a alguien, a mí me lo das. Cuando vistes, a mí me lo das. Y por eso nosotros como cristianos, si tú dices que eres un cristiano, tu corazón debe ser sensible para las personas que pasan por estas necesidades. ¿Qué han hecho estos hombres? Estos hombres se han esforzado. Estos hombres han cargado. Cargar a una persona pesa, persona adulta. Pero cargar con cama y todo pesa más. Y llevarlo al lugar distante.
subirlo por la escalera, esa escalera angosta, no les preocupó. Y encima el techo dice que era un tejado, parece que era de tejas, tenía barro, tenía cañas. No les preocupó esto, simplemente trataron de llevar a esta persona delante del Señor Jesús. ¿Qué es lo que nos dice? Que estos hombres, estos 4 hombres, tenían confianza que Jesús podía hacer algo. Este enfermo no podía valerse por sí mismo, pero estos 4 hombres sí podían hacer que este hombre se acercara a Jesús. Todo el esfuerzo que han hecho ellos es de llevar a este hombre hacia Jesús. Lo dejaron con Jesús y cumplieron su misión. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero algunos dicen, no, me da miedo. Él ha sido delincuente. Él puede contagiarme. ¿Sabe lo que dice el texto bíblico? En Mateo 11:12. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Hablando de Juan el Bautista, que era un hombre valiente. Estos 4 amigos del enfermo eran valientes, decididos, pero sobre todo eran hombres que confiaban que Jesús podía ayudar a esta persona. Y eso es lo que hace falta en este tiempo. Hace unas semanas, un barco gigante, dicen que es el más grande del mundo, el carguero más grande, que se conoce como el Ever Given. Este barco encalló en el canal de Suez. Era un barco enorme. Por un oleaje se encalló y simplemente se generó todo un problema de tráfico en el mar, en ese canal. Trataron de usar muchos barcos pequeños, muchos remolcadores para tratar de mover y no se podía. Pero ahí estaban los pequeños tratando de mover hasta que vino un poder más grande. Y ese poder, dicen que vino un oleaje, que subió una marea de tal manera que vino un viento y movió el mar. Ese es el poder de Dios. Y muchos decían, este barco salió porque vino algo sobrenatural. De igual manera, estos amigos eran como esos remolcadores que jalaban, pero el poder que iba a sanar a este paralítico era el poder que venía de arriba. Y ese poder estaba en el Señor Jesús, porque Él es Dios con nosotros. Y eso es lo que ayudó. Los amigos del enfermo solamente tenían que poner delante de Jesús. Recuerden que ahí estaban los fariseos. No lo llevaron a los fariseos porque ellos no tenían respuesta. Lo llevaron a Jesús. Y Jesús hizo lo que tenían que hacer. Todo el esfuerzo que hicieron estos amigos es llevar al enfermo hacia Jesús. Y ahí ahora el Señor Jesús aceptó a estos amigos, no se incomodó por el techo que estaban rompiendo, simplemente cuando llega este hombre, lo descuelgan con soga, ahora Jesús hace un alto a sus actividades. Hace un alto para prestarle atención a esta persona que había llegado. Jesús estaba seguro esperando a esta persona. Y de igual manera te espera a ti, que te presentes ante Él. Y de esa manera puede ayudarte. A veces yo, cuando camino por la calle y veo gente a veces con el alcohol, otros con drogas, gente con muchos problemas, y yo digo, ¿no sería bonito que uno pasa y ora y todos se sanan y todos cambian? Y después me doy cuenta que Jesús solamente ayudó a aquellos que se acercaban a Él. Y este enfermo no pudo acercarse solo, los amigos le acercaron a Jesús. Y ese es el principio. Jesús va a ayudar a aquellos que creen en Él, que se acercan a Él. Pero para eso quiere usarte a ti, me quiere usar a mí, para que muchos más puedan conocer al Señor Jesús. Una vez que el Señor Jesús ve que la persona se acerca, entonces ahora el Señor ayudó a levantarse
al hombre que estaba en su camilla, al discapacitado. Ayudó a levantarse. En el versículo 20 dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Hombre, tus pecados te son perdonados. Lucas 5:20. Jesús, al ver la actitud, la convicción y la acción de los amigos del enfermo, que ha hecho el Señor Jesús, ahora dejó de hacer lo que estaba haciendo, paró su enseñanza para centrarse, para priorizar la atención a este hombre que estaba descolgado con sogas ahí en el piso. El Señor es así, amoroso, el Señor es compasivo, misericordioso y está presto para oír a cada uno de los que se acercan a Él. Por eso Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿sabe lo que dice? Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Hebreos 11:6. El Señor Jesús, como dije, dejó de hacer lo que estaba haciendo para darle atención inmediata a la persona que había llegado. Ahora, ¿qué es lo que pasó? El Señor Jesús vio a esos 4 hombres, cómo se esforzaron por llegar. El Señor Jesús responde ahora gracias a esa confianza que tienen esos 4 hombres. Pero también el Señor Jesús miró a ese hombre que estaba con necesidad. Miró su condición física. Tal vez estaba sucio, tal vez estaba acurrucado, tal vez estaba quejándose. Pero ¿qué es lo que hace el Señor en primer lugar? Dice, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque así como hay un problema físico, hay un problema espiritual. Y este hombre había pecado delante de Dios. Este hombre había transgredido la palabra. Este hombre tenía que confesar, tenía que arreglar cuentas con Dios. Y por eso cuando Jesús lo ve, seguro que ve un rostro arrepentido, un corazón rendido. Ve a un mendigo delante de él y por eso ahora le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Mis hermanos, eso es lo primero que necesitamos nosotros, que Dios perdone nuestros pecados, para que de esta manera podamos arreglar cuentas con nuestro Señor. Tus pecados te son perdonados. Desde que venimos a este mundo, venimos ya en pecado. Y desde que abrimos los ojos, tenemos uso de razón, nosotros comenzamos a pecar una y otra vez. Por eso, Pablo, cuando escribe su carta a los Efesios, dice que nosotros anduvimos siguiendo la corriente de este mundo, obedeciendo al príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, obedeciendo a Satanás. Por eso, cuando el Señor Jesús ve a este hombre, lo primero que hace es querer perdonarle sus pecados. Ahora, pero el perdón de Jesús, ¿qué es? El perdón de Jesús es alejar de su presencia, de la presencia de Dios, tus faltas, para que Dios ya no vea tus faltas y ahora te acepte. Y eso es lo que necesitamos todos, que Dios pueda alejar nuestras faltas. Tú no puedes alejarlo, tus faltas. Tú no puedes borrar tus faltas. Jesús vino para esto. Por eso dice Juan, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y ahora nosotros podemos disfrutar de ese perdón que viene del Señor Jesucristo. Mis hermanos, mis amigos, Jesús vio una carga muy pesada en este hombre. Y esa carga lo estaba maltratando espiritualmente, mentalmente, emocionalmente y físicamente. ¿Y qué hace el Señor? Alejar esa carga tan lejos. ¿Y cómo aleja el Señor? El Salmo 103, versículo 12, lo expresa de esta manera. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones.
así aleja el Señor. Cuando dice tus pecados te son perdonados, el Señor estaba sacando la carga, la culpa y llevarlo lejos de Dios para que ahora el hombre sea aceptado, sea visto sin pecado delante del Señor. Jesús, de esta manera, cuando dice tus pecados te son perdonados, le está demostrando a esos religiosos que estaban observando ahí que Él es el enviado de Dios y que tiene dominio, que tiene autoridad, que tiene derecho, que tiene poder sobre toda esfera política, religiosa, que el Señor Jesús vino para eso, porque Él es Dios. Y ahora estos hombres que decían, mira, ¿quién está diciendo perdón de pecados? Jesús estaba actuando en su derecho, con su poder, con su autoridad, porque Él es Dios. Mis hermanos, ¿quieres perdón para tus pecados? Jesús te puede perdonar. ¿Quieres tú liberarte de esa culpa y quieres que Dios te vea, te acepte? Entonces tienes que acercarte a Jesús. Tienes que acercarte y decirle, Señor, perdona mis pecados. Y el Señor lo va a hacer. Por eso en el versículo 24, como el Señor Jesús ahora les dice a todos, en el versículo 24 de Lucas capítulo 5 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Mis amigos, mis hermanos, ese es el poder de Jesús. Por eso es la mejor opción. Él te acepta cuando te acercas. No solamente te acepta, sino que te ayuda en tu necesidad, en tu problema. Te ayuda a levantarte y con su palabra te saca adelante. ¿Y qué dijo este hombre? Levántate. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús ahora usa su autoridad y lo usa con libertad para darle solución al problema del hombre. Jesús liberó una alma en condenación y luego de liberar su alma de la condenación, ahora da la orden para que su cuerpo responda y este hombre se levante. Este hombre llegó cargado en su cama y ahora Jesús le manda a su casa cargado en su camilla. Solo Dios puede hacer eso. Jesús lo hizo. Los médicos, cuando llega un paciente en esa condición de estado crónico, ¿qué hacen? Lo internan, lo van evaluando, lo van tratando. Y cuando ya se siente un poco mejor, le dice, ahora te vas a ir a tu casa para seguir recuperándote. Jesús tomó, le sanó y le dio el alta en el mismo día, para que vean la diferencia del poder del Señor Jesús. En el mismo día, y este hombre recuperó sus energías, sus músculos, sus tendones, se volvieron fuertes, tuvo la fuerza para cargar su cama. Ya habrá llegado a su casa, no sé si su cama lo ha usado como cama, o tal vez ahora encontró otra cama mejor. O se construyó su propia cama, pero ya no estaba más en el mismo lugar. Así es el Señor Jesús. Por eso, mis hermanos, estos hombres que estaban ahora murmurando ante Jesús, estaban viendo lo que estaba pasando. Pero estos hombres no cambiaban su manera de pensar. Estos fariseos seguían seguro callados, diciendo, vamos a seguir intentando. Y por eso Jesús no solamente ayuda a este hombre, sino que para terminar, Jesús llenó de esperanza a muchas más personas. En el versículo 25 y versículo 26 dice, y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa, glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto estas cosas extraordinarias. Mis amados, mis amigos,
la argumentación que tenían los fariseos de que era un blasfemo, ahora Jesús los está dejando en ridículo con todo lo que está haciendo. Una acción vale más que 1000 palabras. Y la acción de Jesús había sepultado todos los argumentos de los religiosos que estaban ahí. Jesús tiene la verdad, tiene el poder para cambiar tu vida y para cambiar la vida de tu familia. Por eso cuando leemos Hechos 16:31, Pablo y Silas le dicen al carcelero, cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Como te dije al inicio, no necesitas de un político o de la política. No necesitas la religión o de un religioso. Necesitas a Jesús para tener una mejor opción de vida. Jesús es la mejor opción de vida. Este hombre no podía valerse por sí mismo hasta que se encontró con Jesús. Y ahora este hombre ha sido cambiado, transformado completamente. Con Jesús cambiamos nuestra vida. Nuestro presente se llena de paz y nuestro futuro se llena de esperanza. Todos los que estaban ahí se quedaron, dice, asombrados, porque vieron algo insólito, algo que nunca habían visto, algo inesperado, y sobre todo maravillados. Y otros se asustaron, se tomaron de la mano ahí, porque estaban ahí, dice que se llenaron de temor, estaban asombrados, estaban literalmente diciendo, estoy vivo. Se pellizcaban tal vez algunos para decir, ¿este es real? Jesús es real. Y Jesús literalmente hizo algo maravilloso en ese día. En estos días el Perú ha acudido a las urnas para votar en la segunda vuelta. Y después de las votaciones, y mucha gente ha tenido tensión, otros desesperación, porque no sabían quién ha ganado. Hasta el día de hoy todavía no se sabe quién ha ganado. Hay preocupación, hay fastidio, hay reclamos. Eso es este mundo. Sí, angustia, desesperación. Pero Jesús ha venido para quitarte la desesperación y llenarte de esperanza. Por eso, para concluir, quiero decirte lo siguiente. Jesús es la respuesta inmediata a tus problemas espirituales. Jesús es el único que te puede llevar y mostrarte a Dios. Jesús es el único que te puede perdonar y darte una nueva vida. Cree en Él. Cree en Él. Y el Señor te salvará. A ti y a tu casa. Que el Señor te bendiga. Nunca olvides que Jesús es la mejor opción de vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy.
fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres bien. Sí, Señor, sí, Señor.